Sí, aquí. Bien, ok, entonces con el tema de reacciones químicas lo vamos a ver de manera bastante más simple. Creo que ahora podemos ir un poco más fácil que en otros temas porque ya conocemos bastante en términos de reacciones químicas. Van a ver que no son muchas, en realidad las reacciones que yo quiero ver para cada uno de los grupos funcionales, recuerden que son 4, van muy conectadas unas de las otras, pero vamos a empezar con reacciones de alcoholes y solamente vamos a poner 3 reacciones de alcoholes. Una de ellas va a ser el alcohol propiamente. Recuerden ahí, ¿verdad? Que el alcohol pues simplemente es una cadena de carbonos con un grupo funcional que es el que está en el recuadro. Al grupo funcional se le llama hidroxilo y a la familia de compuestos se le llama alcohol. Entonces, bien, esta familia de compuestos reacciona con halogenuros de hidrógeno, con HX, tales como HBr. La reacción que forma es una reacción de sustitución nucleofílica. Entonces, la sustitución nucleofílica lo que hace es que, primero, bueno, el hidrógeno protona al OH para que salga en forma de agua. Y el halógeno, que en este caso es el bromo, ocupa la posición del OH. El OH es un grupo saliente que se une al hidrógeno del HBr y forma agua. Entonces, esa es la reacción global. Evidentemente, empezamos así y luego le damos algunas formas de ejemplos para poder, digamos, extendernos un poquito en la explicación. Pero bueno, esa es la forma general. La siguiente tipo de reacción que vamos a ver en términos de alcoholes son reacciones de deshidratación, que son en última instancia reacciones de eliminación. Ese triangulito que estoy poniendo en la parte inferior significa calor o energía y lo que está arriba es ácido sulfúrico. El mecanismo de reacción mediante el cual se lleva a cabo este proceso que estoy indicando es una eliminación, que puede ser, bueno, dependiendo de las condiciones, E1 o E2. Entonces, cuando sucede una eliminación, el producto de la eliminación es un alqueno. Entonces, simplemente lo que estoy indicando aquí, bueno, se da la formación de un doble enlace. Obviamente, en uno de los carbonos que esté en el OH hay un primer grupo saliente, luego un segundo grupo saliente que sería un hidrógeno adyacente, como en todas las eliminaciones, pero en principio esa es la forma general de reconocimiento. Entonces, a nivel de reconocimiento vamos a tratarlo así. La última reacción, esta sí no la hemos visto, es una reacción de oxidación. Y para eso utilizamos, bueno, algunos reactivos oxidantes, que lo que hacen es transformar el alcohol en una forma más oxidada que sería un aldehído. Los aldehídos tienen esa forma, esto que está aquí, lo que estoy marcando en ese círculo, una cadena R conectada a ese doble enlace con oxígeno. Esto se le llama carbonilo, ¿verdad? Y bueno, un hidrógeno en un extremo. También a veces lo solemos abreviar así como RCOH, como CHO. Eso es una forma pues equivalente de escribirlo, o extendemos todos los enlaces o ponemos solo eso. Entonces sería un aldehído. Resulta que algunos oxidantes, además de realizar la primera oxidación, hacen una segunda oxidación y esa segunda oxidación llega hasta el ácido carboxílico. Bueno, también el ácido carboxílico lo sabemos escribir de otra manera, lo ponemos así con el doble enlace con el oxígeno y un OH. Estas dos cosas son lo mismo, ¿verdad? Nada más que una forma más rápida y otra un poco más extendida. Entonces, las oxidaciones, de hecho, es el proceso mediante el cual se metabolizan los alcoholes a nivel de organismo. Cuando cuando alguien que consume un alcohol, ¿verdad? Quien lo toma, mientras el organismo le hace algo a ese alcohol, lo primero que hace es que lo transforma en un aldehído y luego lo transforma en ácido carboxílico y luego lo puede incorporar a algunas otras rutas metabólicas para empezar a darle algún tipo de funcionalidad. Bien, entonces voy a ir centrándome en cada una de esas reacciones una por una. De hecho, voy a quizás numerarlas para llevar algún tipo de orden. Espero no se me olvide el orden que estoy poniendo. Entonces, empecemos con la primera de las reacciones que he puesto allí para ir dando algunos ejemplos pues, básicos. Y voy a aprovechar de una vez para ir repasando un poco temas de mecanismos de reacción a la hora de que nosotros pues, lo vimos en el tema pues, anterior. Ahora, en principio, vamos a poner un ejemplo sencillo, un alcohol simple. Este sería etanol, el alcohol más famoso de todos porque de alguna manera es pues digamos que por decirlo así, el licor de consumo recreativo, el que la gente consume en las bebidas regulares. Entonces, tenemos ese alcohol
y lo vamos a hacer reaccionar, como estamos ejemplificando reacciones del primer tipo que acabamos de poner, que es con halogenuros de hidrógeno, una reacción con HBr. Ustedes van a ver siempre esto. Entonces, a nivel de reconocimiento es muy fácil. Van a ver entonces al alcohol, cualquier estructura o forma que tenga, HBr y la energía. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar al hidroxilo y lo vamos a sustituir por el bromo. El bromo es el que se sustituye allí, entonces la cadena de carbonos queda igual, sustituimos al bromo y usted dice que el OH es un grupo saliente, pero el OH se va a conectar con el hidrógeno. Entonces vamos a tener el OH saliendo en forma de agua. Entonces es muy fácil reconocerlo. Ahora, pensemos en un alcohol un poquito más desarrollado para que vayan viendo lo mecánico que resulta. Entonces, usualmente estos capítulos son en los que la gente suele salir bien. No tanto quizás la parte de mecanismo, porque eso sí hay que trabajarlo un poco, más que sea difícil, pero sí, evidentemente ocupa algo de trabajo. Pero completar las reacciones va a ser muy, o sea, la gente estudia y a veces hasta de misma memoria lo saca. Entonces, vean, alcohol secundario, eso se llamaría 2-butanol, ¿verdad? Según los sistemas de nomenclatura. 2-butanol o but-2-ol, si quieren llamarlo así. El primero etanol, el segundo 2-butanol. Usualmente preferimos conectar la cadena de carbonos a la terminación ol del alcohol. Entonces decimos más bien 2-butanol. Agarramos el 2-butanol y lo hacemos reaccionar con un halogenuro de hidrógeno. Digamos HI, halógeno, hidrógeno. Y energía, que se necesita para que ocurra la reacción. Lo que yo tengo que identificar ahí en todos los casos es la sustitución. Okay, cuando el halogenuro de hidrógeno reacciona con el alcohol, vamos a tener una sustitución. Cadena de carbonos idéntica, halógeno, que en este caso es el yodo, y grupo saliente, que gana un hidrógeno del ácido que se está poniendo para reaccionar. ¿Okay? Bien, a partir de allí, podríamos nosotros empezar a generar todo tipo de cadenas para empezar a hacer la idea de que el ejercicio es más o menos difícil, pero se van a dar cuenta que no le agrega ningún grado de dificultad el hecho de que yo ponga una cadena que parezca más difícil. Ahí estamos utilizando, por ejemplo, una cíclica. Pero una vez que tengo claro lo que tengo que hacer, no pasa nada. Vamos a hacer la sustitución entre esos dos grupos que están allí y sacar a nuestro grupo saliente. Cadena de carbonos, disculpen con eso. Cadena de carbonos igual a como estaba inicialmente, los carbonos no cambian. Posición ocupada por el halógeno y grupo saliente. Esa es una reacción, es la primera que estudiaremos. Pero no solamente quiero quedarme con completar la reacción, quiero aprovechar de una vez para hacer un poco repaso quizás del tema de mecanismos. Entonces vamos a dibujar, digamos, o trabajar un poco mecanismo de reacción, como ya está un poco estudiado en forma un poco más amplia en los videos anteriores, entonces yo lo que voy a hacer es hacerlo un poquito más rápido. Ok, vean, primero voy a hacer la reacción y para el producto que escriba es para el que voy a escribir entonces el mecanismo. Entonces tenemos una reacción como esta. Como es una sustitución, entonces el hidroxilo tiene que salir. Aquí no me tengo que preocupar tanto por el tema de eliminaciones. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? Que lo que les decía en el video previo era que los mecanismos están en competencia constante. Las eliminaciones de los dos tipos que hay con las sustituciones. Bueno, cuando estoy en presencia de un alcohol con halogenuro de hidrógeno, no voy a irme por la vía de las eliminaciones, sino son siempre sustituciones. Lo único que tengo que pensar es si es SN1 o si es SN2, pero no voy a considerar eliminaciones aquí. Entonces, para partir entonces por ese mismo hecho. Luego les voy a explicar un poco por qué la eliminación no es una opción en este tipo de mecanismos. Ahora, tengo por allí un chat del... Profe, ¿y no sería en vez de OH o BR? Sí, correcto. No sé por qué puse eso, pero lo voy a borrar. Gracias. Es que estoy como tratando de ver el chat. Y otra cosilla, ¿puede acomodar un poquitito para copiar el último ejemplo que puso arriba, el número 3? Sí, claro. Puedo bajar la pantalla para que se pueda ver. De hecho, allí, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí, con eso está perfecto. Gracias. Sí, excelente, gracias. Bueno, ven, entonces ahí tenemos, bueno, voy a escribir el subproducto. El subproducto sería agua como grupo saliente. Ahora, lo que quiero trabajar allí es, bien, vamos a decir que este es el producto de sustitución. Y para el producto de sustitución, me piden escriba el mecanismo de reacción. Yo tengo que seleccionar entonces entre este mecanismo y este mecanismo, cualquiera de los dos. Bueno, la primera cosa, repasando un poco el tema de mecanismos,
es que, por ejemplo, cuando estamos en presencia de sustratos muy sustituidos, por ejemplo, que son halogenuros o cualquier reactivo que sea, que tenga 3 cadenas de carbonos, como es el caso este, aquí hay un carbono y aquí hay otra cadena de carbonos. Entonces, tiene 3 cadenas de carbonos, es terciario. Bueno, eso favorece más la SN1, si es secundario un poco menos, y si es primario, casi que no. El mecanismo de SN2 va exactamente a la inversa, por consiguiente. Primario, secundario y terciario. O sea, los sustratos terciarios, casi que cuando son sustituciones, van a ir por la vía SN1, porque una de las etapas en las cuales se forma el mecanismo genera un carbocatión intermediario, y ese carbocatión se estabiliza cuando hay otros grupos alrededor para estabilizarlo. El SN2 lo que hace es otro proceso distinto, que yo lo voy a poner con un ejemplo diferente, pero vamos a centrarnos en el SN1 de momento. Entonces, vean, lo que empezamos nosotros bueno, ya definimos entonces el tipo de mecanismo con el que vamos a trabajar. Vamos a poner nuestro alcohol y ahora sí voy a poner los pares de electrones libres. Usualmente vean que cuando uno completa la reacción no suele poner esos pares de electrones porque no me interesan realmente, lo único que estoy haciendo es de manera global lo que pasó. Pero cuando quiero escribir el mecanismo, ahí sí me tomo el tiempo para escribir esos pares de electrones que están siendo omitidos en solo completar la reacción. Igual voy a hacer con el HBr, vamos a mostrar el enlace que une al hidrógeno con el bromo y vamos a mostrar los pares de electrones libres que también tiene el bromo. Ahora sí, ¿por qué quiero hacer eso? Bueno, porque quiero representar alguna cosa aquí. ¿Qué está sucediendo con el conteo de electrones para saber si alguna especie en algún momento se forma positiva o si otra queda más bien negativa? Entonces, bien, lo primero que vamos a decir es que estos dos átomos que están aquí, tanto el hidrógeno como el bromo, son átomos bastante distintos en términos de su electronegatividad. El bromo es muy electronegativo, por eso le ponemos este signo de electronegativo. Y el hidrógeno sería más bien electropositivo en comparación con el bromo. Ok, eso significa que este enlace es polar y significa que el hidrógeno es parcialmente positivo. Ok. La otra cosa que quiero hacer aquí es caracterizar un poco qué, vamos a ver, propiedades tiene el alcohol en términos de cómo lo puedo clasificar. Si lo clasifico como nucleófilo o lo clasifico como electrófilo. ¿Ok? Bien. Aquí, digamos, el concepto siempre, sin importar cuál sea el compuesto, es el mismo. Un nucleófilo es cualquier especie que tenga pares de electrones, que acumule pares de electrones, ya sea por tener una carga neta o pares de electrones no enlazantes. Entonces, el poco de pares de electrones no enlazantes que están sobre el oxígeno hace que este alcohol sea realmente una especie de nucleófilo. Entonces, él es un nucleófilo. Vamos a sacar el ataque nucleofílico desde el alcohol. El alcohol tiene pares de electrones negativos. Entonces, él va a buscar en el HBr atacar alguna especie que tenga una carga positiva, neta o parcial. Y eso lo encuentra en el hidrógeno. Entonces, ahí ataca el hidrógeno. Bien, eso significa la formación de un enlace. El hidrógeno solamente puede tener uno, entonces si forma uno, rompe el otro. Ok, bien, entonces tenemos que, ya en este proceso que estamos haciendo, hay un bromo que se va y se lleva los pares de electrones. Vean que aquí tiene 4 pares de electrones. Tenía 3 antes no enlazantes y se está llevando el que era un enlace. Ahora tiene 4 pares y eso es carga -1. Por otro lado, tenemos a nuestro alcohol. ¿Qué es lo que me está quedando? Bueno, me está quedando un alcohol con otro hidrógeno extra. Ahora tiene 2 hidrógenos, solamente un par de electrones le quedó. Y como dio electrones para enlazarse con un hidrógeno adicional, él queda protonado y queda con carga positiva. Queda con carga positiva porque él, siendo neutro, le está dando electrones al hidrógeno con el que se enlazó. Bien, entonces nos queda como una especie intermediaria que todavía no ha culminado su proceso de reacción. Por cierto, esa primera etapa de reacción es una etapa que no es completa, sino que es un equilibrio. Por eso ponemos allí una doble flecha. Es un proceso en el equilibrio. Lo siguiente que deberíamos decir es que, bien, esta primera etapa es simplemente una protonación, ¿de acuerdo? Todavía se dan cuenta que no ha habido ninguna sustitución realmente. O sea, no ha habido ningún grupo saliente, ni nadie ha sustituido al OH. Lo único que pasó es que se protonó. Porque precisamente
la función que realiza el reactivo es primero generar que el OH sea un buen grupo saliente. Un buen grupo saliente es una especie que no es muy reactiva, que si usted la saca, él no regresa otra vez a la cadena de carbonos porque ya no tiene la misma potencia para enlazarse que tenía antes. Entonces, el hidrógeno extra que se le incorpora hace que ese OH se transforme en un equivalente de agua que usted pueda sacar. Y eso ya sí es un buen grupo saliente. Eso quiere decir que la sustitución en realidad empieza a partir de la etapa que voy a dibujar acá. Ok, bien. La etapa de protonación que hace con el reactivo, pues ya lo dijimos, y el alcohol queda protonado. Ahora, dijimos que entre los mecanismos de reacción, estamos hablando siempre en términos de una sustitución nucleofílica. Eso es lo que dijimos que va a pasar, no una eliminación. Ok, bien. Entonces, como es una sustitución y vemos que el alcohol protonado o sin protonar es terciario, entonces eso dice que va a ser una SN1. Bien. El mecanismo de sustitución SN1 indica que antes de que se incorpore el grupo que entra a la molécula, primero se va el grupo saliente. Entonces, yo ya tengo identificado el grupo saliente aquí, lo que tengo que hacer es representar la salida de él. Sería el rompimiento de ese enlace para que ese segmento de la molécula se pueda retirar. Ahora vamos a sacar entonces ese grupo. Vamos a tener ahí, vean que eso no lo puse ni siquiera en configuración quiral porque los dos grupitos que están en los extremos son iguales, ese carbono no es quiral. Entonces, bien, lo sacamos. Allí, como el OH se está llevando los electrones, entonces queda como agua y con dos pares de electrones, y eso es agua neutra nada más. Ese es el grupo saliente. El carbono, donde se fue el par de electrones, se los perdió, entonces por tanto queda positiva. Ese es el carbocatión intermediario. Ok, entonces tenemos un carbocatión intermediario y de aquí entonces vamos a continuar. Me voy a hacer hacia el lado izquierdo para continuar el proceso. Bien, entonces la primera etapa que está representada en ese mecanismo es la salida del grupo saliente luego de que haya, ¿cómo se dice? Luego de que haya sido protonado. Una cosa que no quiero perder de vista porque mi imagen al ponerla hacia la derecha se perdió. Vean, voy a volver a escribir aquí la reacción global, que es realmente la que nos está dando origen al mecanismo que estamos escribiendo. HBr y todo el asunto, y bueno, dijimos, entonces el bromo tiene que haber ingresado y sale agua. Bueno, ya hicimos claramente la salida del grupo saliente, ¿verdad? Que es OH en forma de agua, primero se protona, luego sale, pero ven que aquí de todas formas significa que para que haya habido sustitución, el bromo tiene que sustituirlo. Ok, bien. En la etapa previa de reacción, aquí ven que se había formado bromo. Ok, se había roto el enlace y el bromo estaba por allí. Bueno, ahora vamos a retomar ese bromo. Voy a escribirlo por acá. Tenemos un bromo con pues, muchos pares de electrones y carga negativa. Entonces tengo dos especies acá. Un carbocatión intermediario y un nucleófilo. Una especie con un montón de electrones. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo lógico que debería pasar. Que la especie nucleofílica negativa ataca a la positiva. Recuerden que los mecanismos siempre son nucleófilo a electrófilo, no al revés. El negativo ataca al positivo, por decirlo en otros términos. Ahora sí, una vez que tenemos eso, nos damos cuenta que el producto final, en efecto, es pues el bromo en esa posición. Y listo, el agua ya había representado cómo estaba. Y ese proceso me explica entonces la formación del producto que pusimos aquí arriba para esa reacción. Ahora, ven que de una vez nosotros hicimos la suposición de que existía la posibilidad de que haya habido una sustitución. Voy a hacer una suposición. Ya ahí habría terminado el mecanismo, ¿verdad? Ya ahí se terminó, se acabó. Pero voy a hacer una especie de suposición. Okay, no sé si eso quizás ayude un poco a aclarar, pero lo único que quiero decirle es, cuando el reactivo sea HX con un alcohol, siempre escribe el producto de sustitución, no considere la eliminación. Entonces lo que voy a hacer aquí es intentar explicar mediante una especie de suposición por qué la eliminación no es un factor que yo deba considerar aquí. Vean, vamos a suponer que en la etapa de mecanismo se forma el carbocatión y que bueno, para que haya habido eliminación, recuerden que se va a un grupo saliente que fue el que ya sacamos, agua, de un extremo, pero también tengo que sacar a un hidrógeno de un
de un hidrógeno adyacente, el que en algún momento yo les había llamado en los videos un hidrógeno de un carbono beta. El alfa, carbono alfa, es el que porta al primer grupo saliente que se va. Un bromo, un cloro, un halógeno en general. Y en el caso de un alcohol, un hidroxilo que se fue en forma de agua. Y el hidrógeno de la par, el carbono de la par, que es un carbono beta, le llamamos así. Ese sería entonces, de ahí tendría que haber un hidrógeno para que también pueda ser eliminado. Entonces, por ejemplo, a este carbono le llamamos alfa y a este carbono le llamamos beta. A este carbono le llamamos alfa y a este beta. Por si alguno está un poquito desfasado y se siente perdidillo, lo que básicamente dijimos es el carbono, cualquiera que sea, donde usted retira a un grupo saliente, le estamos llamando alfa, y al que está exactamente a la par de él, le estamos llamando beta. Entonces, bien. Ahora, si yo asumo, por ejemplo, que el bromo que quedó por allí realiza una eliminación en lugar de una sustitución, voy a hacer esa suposición. Bueno, en esa suposición lo que yo tendría que hacer es considerar que el HBr se enlaza con el hidrógeno y el bromo se usa para conectarse con un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta. Ok, eso parece tener algún tipo de sentido. En principio parece tener sentido. De hecho, vean que a la hora de que nosotros escribimos nuestra cadena de carbonos, tendríamos un doble enlace. Y uno dice, hey, esto tiene mucha lógica. ¿Por qué realmente no pasa eso? Bueno, vean, si yo suponiera más bien, de que esto es, pues sí, que suceda y que es probable y que todo, hay un detalle adicional. Si acaso en lugar de irse por la vía de arriba para completar la sustitución, más bien hace la eliminación, tenemos que considerar que este producto, una vez formado, que es un alqueno, todavía hay un remanente de HBr en el sistema de reacción, que es este hidrógeno que se conectó con este Br. Entonces, realmente se formaría HBr. ¿Ok? Y bueno, el agua ya había salido en la primera etapa y todo el asunto. Ok, bien. HBr se queda ahí. Como todavía hay HBr, tenemos la reacción de un alqueno con un halogenuro de hidrógeno. Y eso forma una adición. Nosotros vimos estas reacciones al puro inicio del curso, pero ocurriría una adición. A un lado se conecta un hidrógeno y al otro lado se conecta un halógeno. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, el hidrógeno se conectaría en este extremo y el bromo se conectaría en este extremo, producto de adición Markov-Nikov. Entonces, el resultado, si se formase el alqueno, de todas formas terminaría aquí. De todas formas. O sea, el producto siempre es el mismo, ya sea que usted considere que el mecanismo es simplemente sustitución o que considere que haya la posibilidad de que también la eliminación se dé. Pero la eliminación no podría quedarse allí porque tenemos un alqueno con un halogenuro de hidrógeno que termina siendo una adición Markov-Nikov para de todas formas tener un único producto final. Entonces, resumiendo en última instancia, consideremos el producto de sustitución cuando tenemos esos reactivos y punto. Ok, bien. Allí hicimos un repaso un poco más largo de lo que pensaba, pero bueno, creo que me ayuda un poco para redondear la idea con varios tipos de mecanismos. Profe. Ahora, sí, adelante. Entonces, no, lo de la eliminación no puede pasar. Digamos que puede, el mecanismo fundamental es la sustitución. Ajá. Y ya sea que usted considere que la eliminación puede pasar, de todas formas el producto final es el de sustitución. No sé si me voy a entender. Sí, o sea, pero digamos, por ejemplo, cuando usted hizo la eliminación, usted lo hizo cuando hay una carbocación, pero la eliminación no es cierto que tiene que haber un carbono alfa donde esté pegado directamente el halógeno, porque en ese caso solo era un carbocación, no tenía ningún halógeno enlazado. Ok, pero bueno, vean, vamos a repasar un poquito alguna cosa. Las eliminaciones pueden ir por la vía 1 o por la vía 2. Entonces, cuando teníamos, por ejemplo, una eliminación, vamos a suponer que tenemos algo como eso y digamos un nucleófilo general. No sé si usar nucleófilo general o usar más bien uno en particular. Quizás digamos digamos agua, ¿verdad? Un nucleófilo débil. Ok, hacemos una eliminación y yo estoy diciendo específicamente, vean que aquí estoy poniendo un halógeno, ¿verdad? No es para el alcohol que está arriba, pero lo que estoy haciendo es como un paréntesis para poder explicarme lo que hice antes. Aprovechando un poco la pregunta. Entonces, vean, la eliminación
por la vía E1 es un proceso de reacción que ocurre en dos etapas. La primera es la salida del grupo saliente, que en este caso lo identificamos por el halógeno, ¿verdad? Pero no tiene que ser un halógeno. O sea, yo puedo llevar el mecanismo de reacción E1 a otros sustratos, y es lo que pretendo hacer entonces abajo. Vamos a escribir aquí a nuestro hidroxilo y voy a volver a reescribir el mecanismo porque necesito entonces cerrar la idea sobre lo que estaba haciendo antes. Entonces, allí se va a ir el grupo saliente y le vamos a poner ese carbono rotulado como alfa. Y vamos a rotular a otro más, bueno, el de la par, como un carbono y le vamos a llamar beta. Allí hay dos hidrógenos, pero los voy a poner aquí porque voy a escribir un producto de eliminación. Ok, estoy haciendo el mecanismo allí. Bien, ahora entonces, lo primero que tiene que pasar en un E1 es que se vaya el grupo saliente del carbono alfa. Ok, entonces si usted saca a alguien del carbono alfa, entonces le va a tener allí un carbocatión, va a tener al Br negativo que ya se fue y todavía el agua realmente está por ahí como reactivo. No es que se haya producido, es que todavía está por allí. De hecho, no, bueno, no sé si ponerla como producto para no confundir a nadie. O sea, el agua todavía nada más no ha intervenido en la reacción. Por acá tenemos al hidrógeno y al otro hidrógeno. Y bueno, vamos a poner ahora sí las indicaciones. Voy a ir siguiendo ahí, alfa y beta, para que lo podamos identificar, los dos carbonos. Ahora sí, cuando usted va a hacer que el agua intervenga en el proceso de reacción, bueno, la escribimos por allí y decimos lo que hace el agua en una E1, ¿verdad? En este caso es que interviene, esta es la etapa lenta, ¿recuerdan? Ok, la segunda es la etapa rápida. En la etapa rápida tendríamos aquí al nucleófilo débil llevándose al hidrógeno y esto formando el doble enlace. Entonces tendríamos acá nuestra cadena de carbonos y un doble enlace allí. Y bueno, el agua queda protonada, en este caso como H3O positivo. Bueno, hay un par de electrones que no voy a reescribir mejor eso porque me quedó muy feo. Ya no me está molestando tanto el dedo para escribir, pero sí estoy teniendo algunos problemas. Y bueno, el Br ya lo habíamos dejado ahí de lado. Entonces, ven allí cómo se forma el alqueno. Bueno, ese es nuestro sistema clásico de reacción. Primera etapa, segunda etapa de reacción. Eso es una E1 clásica, tal cual, sobre un halogenuro alquilo, sobre un sustrato RX. Lo que yo les estoy explicando es una posibilidad de eliminación, pero sobre un sustrato que es un alcohol. Lo que pasa es que yo no puedo sacar, digamos, de buenas a primeras a 1H de una cadena de carbonos así tal cual, porque el OH cuando saldría tiene carga negativa y es una base fuerte. De hecho, el hidroxilo es la base de los ácidos, de los bases débiles, o sea, es la estructura fundamental de las bases fuertes. Hidróxido de sodio, hidróxido de esto, hidróxido de calcio, bueno, hidróxido de litio, etc. Entonces, no es un buen grupo saliente. Él no va a salir a menos que, digamos así, haya otro reactivo que primero lo apalee. Ese quien lo apalee tiene que ser básicamente la otra especie que la hicimos antes que reaccionara. Entonces, yo lo que estoy diciendo aquí es que ocurre un primer paso, que es realmente el ataque, porque este es parcialmente positivo y este es parcialmente negativo. Esto que estoy escribiendo lo mismo de arriba, pero lo estoy haciendo para que lo vean junto con el mecanismo que puse aquí para que se les parezca un poco. ¿Ok? Y vamos a poner las mismas indicaciones de antes. Este es carbono alfa y este es beta. Si quieren podemos poner los hidrógenos aquí. Ok, listo. Entonces, como producto de la reacción vamos a tener ahí lo primero, que sería básicamente, pues lo que hemos hecho es una protonación. Es decir, todavía no hay ningún grupo saliente como tal. Nada más se colocó un hidrógeno extra y ese oxígeno dio carga positiva. Ahora, esto es un equivalente de OH2 o H2O. O sea, esto es agua. El agua ya es débil como nucleófilo. O sea, es una especie poco reactiva. De hecho, es el disolvente tomamos agua y todo. Es una sustancia bastante tranquila en términos de su reactividad. Entonces ya se puede sacar, digámoslo así, ¿ok? Entonces teníamos un grupo saliente muy malo, que es el hidroxilo, pero ahora tenemos un grupo saliente muy bueno. Entonces quiere decir que ese reactivo ahora sí se puede romper ese enlace con tranquilidad y lo que salga es estable. Entonces este era el carbono alfa y este le hemos llamado beta. Y voy a seguir arrastrando los dos hidrógenos. Ok, bien. Cuando tenemos un halogenuro alquilo, esta parte no es necesaria. ¿Por qué? Porque ya el bromo es un buen grupo saliente, ya lo puedo sacar, nada más se rompe el enlace ya, pero el OH no lo puedo sacar. Por eso el HBr sí permite que salga el OH, pero ya sale en forma de agua.
Entonces lo sacamos de allí. Bien, tenemos el agua, buen grupo saliente, está afuera. Y ahora sí está mi carbocatión. Y por aquí tengo los dos hidrógenos y todo el asunto. Básicamente lo mismo que he venido arrastrando. Ok, entonces, digo acá que este es el carbono alfa y este es el beta. Ok, listo. Ahora, no sé si queda claro lo que estoy haciendo. Es que no vi el nombre de quién hizo la pregunta, me Sí, disculpo. sí, Sí. yo, profe, pero sí, en realidad sí, ya entendí, digamos, es Ey, como en consecuencia, ya que sucede tanto en una eliminación, en consecuencia de esa sustitución y sucede eso, es posible, ¿verdad?, que haya una eliminación. es posible, pero ni siquiera lo considero como tal porque el producto final termina siendo el equivalente a un producto de sustitución. Ok. Okay. Pero el secreto allí es que, digamos, si a alguien se le confunde esta primera parte que puse en corchete, es porque, bueno, primero porque hay reactividad entre las dos especies por una diferencia de cargas. Y segundo, porque ese reactivo me hace que sea un buen grupo saliente. Vea, hay un profesor, no sé si es un buen ejemplo, creo que es un ejemplo terrible, pero es lo único que me se me viene a la mente ahora. Él ponía un ejemplo muy cruel. Decía, era como, vea, es como que usted tenga digamos, alguien tenga un novio excelente, súper guapo y todo el asunto, y es prácticamente difícil de que usted lo quiera cambiar. Pero resulta que le ocurre un accidente espantoso y queda desfigurado y dice, ahora ya es más fácil que sea desplazado. Básicamente así de cruel lo explicaba él. Entonces lo que hacemos es Sí. agarrar, si suena espantoso, yo sé, pero el asunto es eso. Lo que hacemos es agarrar a nuestro oxilo, que está muy unido a la molécula. Es muy difícil de desplazar por las características que tiene, por la afinidad que tiene. Pero si yo lo apaleo y lo dejo destruido, metiéndole un hidrógeno, lo transformo en algo que se sostiene bastante más débil a la unión que tenía inicialmente. Y ahora sí puede venir alguien, tristemente, y sacarlo del camino, porque resulta que encontró otro mejor nucleófilo. Ok, entonces en Okay. términos crueles sería más o menos eso, pero me disculpo si es demasiado, demasiado invasivo. Pero bien, vamos a Está bien, suponer, perfecto, profe, gracias. okay, entonces decimos que ya tenemos a un buen grupo saliente fuera de nuestra molécula. Si uno piensa en la eliminación, y es lo que es la suposición que estaba haciendo, ¿verdad? Voy a regresar un poco a ella para terminar la idea. Decir, bueno, ok, listo. No quiero hacer la sustitución, sería nada más llego y ¡plin! Lo pego allí. Esa es la sustitución. Y el producto, pues ni qué decir, ¿verdad? Sería nada más el BR ahí. Esa sería la sustitución. Pero voy a asumir la eliminación. ¿Verdad? La eliminación sería que ella se lleva un hidrógeno y este viene para acá. Ok, entonces el producto de la eliminación sería un doble enlace y un HBr. Pero resulta que el HBr y el alqueno no son compatibles, ellos no pueden coexistir porque reaccionan entre sí. El hidrógeno se adiciona a ese carbono y el bromo se adiciona al otro carbono, que termino con el mismo producto, porque hace una adición Markov-Nikov. El bromo va al carbono más sustituido. Entonces, ya sea que yo escoja la sustitución o la eliminación, el producto final siempre es el mismo, es un equivalente de sustitución. Entonces, no se molesten por hacer esta parte. Eso es lo que quiero decir. Vámonos por arriba. Ese sería el mecanismo para decir, siempre que estamos con esa HBr, el producto realmente es un producto de sustitución. Listo. Bien, vamos a considerar vean, hay un tipo de situaciones cuando uno quiere enfatizar un poco más el mecanismo de sustitución por la vía SN1 y estar un poco más seguro, ¿verdad? Explicar, digamos, cada detalle de por qué sucede así sería, pues, un poco más extendido y no quiero hacerlo, porque no aporta mayor caso a nuestro curso. Pero bueno, vean, uno puede agarrar el halogenuro del kilo y mezclarlo con una sal del halógeno y lo utiliza en forma de mezcla. Entonces pone ácido clorhídrico en presencia de cloruro de zinc, por ejemplo. A este reactivo, cuando se usa junto, se le llama reactivo de Lucas. Eso lo que hace es que fundamentalmente favorece las condiciones para que el mecanismo de reacción sea SN1. Y tiene otra ventaja,
que como lo restringe a una SN1 exclusivamente, ¿verdad? Entonces lo que hace es que cuando uno analiza la reactividad, los alcoholes que reaccionan con el ácido en presencia de esa sal, la sal es un acompañante, digámoslo así, para generar las condiciones apropiadas. Cuando se hace la reacción de sustitución, por ejemplo, vamos a decir, digamos, terbutanol, o esto se le llama en nombre común terbutanol, sería 2-metil-2-butanol, el nombre de IUPAC, el nombre sistemático. A veces ponemos aquí nada más reactivo de Lucas, o ponemos ya como tal HCl y cloruro de zinc, pero nada más a veces se le pone Lucas y listo. Se entiende que es la mezcla completa. Ahora bien, cuando se usa el reactivo de Lucas, entonces en un reactivo terciario como este, existe el producto de sustitución, SN1. Y la reacción es muy rápida, sumamente rápida. A los cuantos segundos usted lo ve. Cuando hacemos la reacción en un alcohol, este es un alcohol terciario, por cierto. Cuando lo hacemos en un alcohol secundario, y lo hacemos con el reactivo de Lucas, también se lleva a cabo la sustitución, es decir, el Cl, no es un bromo, es un Cl, porque es HCl. El Cl sustituye al OH y el OH sale en forma de agua apaleado. Esta reacción también ocurre, pero es más lenta. Y si lo hacemos en un alcohol primario, la reacción con el reactivo de Lucas, bueno, ahí sí, no es que no se lleva a cabo, pero duerme el sueño de los justos. O sea, es una reacción súper lenta. Para que se hagan una idea, esta reacción ocurre a unos cuantos segundos, esta ocurre como después de 5 a 10 minutos y esta le pueden dar horas. ¿Qué ventaja tiene eso? Que nos sirve para identificar alcoholes, para identificarlos por el grado de reactividad. Es decir, uno tiene, por ejemplo, una muestra incógnita. Usted sabe que hay un alcohol en un líquido. Los alcoholes son translúcidos, ¿verdad? No tienen color, pues la inmensa mayoría. Usted tiene un tubo de ensayo y sabe que hay un alcohol y quiere caracterizar un poquito ese alcohol porque es un alcohol incógnito. Usted no sabe qué estructura tiene. Y quiere, lo primero que podría ser, unas primeras pruebas que uno puede hacer es ver el grado de sustitución. Es decir, al menos saber si es primario, secundario o terciario. Por solubilidad uno puede saber si es de cadena corta o de cadena larga. Entonces esa parte es bonita cuando uno empieza a identificar compuestos con propiedades porque empieza a volverse, parece como si es ahí, ¿verdad? Es decir, empezar a averiguar cuál compuesto es. Y obviamente eso se escala a niveles mucho más difíciles, pero el asunto es que una de las primeras cosas que uno puede hacer es eso. Entonces toma un goterillo con un reactivo de Lucas, echa unas cuantas gotas y agita. Empieza a agitar esa cosa. Si la reacción ocurre casi de inmediato, se aprecia por una turbiedad porque se forma una sustancia poco polar y una polar, agua y además agua y alcohol que son polares y el halogenuro de alquilo formado, que es el producto, no se solubilizan entre sí, entonces fue una turbiedad, algo como blanquecino, no es un precipitado, pero se ve turbio. Entonces la turbiedad en unos cuantos segundos, usted dice, eso es un alcohol terciario fijo. Ok. Si por el contrario le toma 5 a 10 minutos, por ejemplo, que se forme esa turbiedad, entonces usted dice es un alcohol secundario. Si ve que la turbiedad nunca se forma y el líquido no cambió su consistencia inicial, son dos cosas. O no era realmente un alcohol, o si era un alcohol, debiera haber sido primario porque no pudimos observar entonces esas características de formación. Básicamente, esa es pues quizás la mayor utilidad que le vemos al reactivo de Lucas. Ahora, bueno, volvamos a otras condiciones. Vamos a asumir que se puede formar también el halogenuro del alquilo con ese mismo reactivo, pero por una vía que favorezca la sustitución nucleofílica de SN2. Para eso vamos a utilizar un alcohol como sustrato que favorezca la SN2. Por ejemplo, un alcohol primario, un ROH primario. Entonces, por ejemplo, etanol. El etanol no reaccionaría por SN1 porque eso implicaría que se forme un carbocatión sobre este carbono, es decir, una carga positiva ahí, por la salida primero del grupo saliente, y eso no es estable, los carbocationes primarios no son estables. Entonces, bien, vamos a ir a hacer la reacción con las dos especies. Esta primera parte va a ser como muy mecánica todas las veces, y la van a poder identificar con mucha facilidad. ¿Quién es nucleófilo, quién es electrófilo? Y bueno, la parte positiva y la negativa. Esto, independientemente de cuál sea el alcohol o el mecanismo que usted escoja, es la primera cosa que vamos a tener antes de siquiera
empezar realmente a hacer nuestra sustitución o nuestra eliminación. Ojo lo que vamos a escribir aquí, vean. Estoy señalando dos pares de electrones. Creo, no sé si lo ven simultáneamente cuando yo, por lo menos en las grabaciones, a mí sí me queda el puntero del mouse donde estoy señalando. Pero no sé por qué, creo, a veces en tiempo real no se ve la imagen de la flechita donde estoy señalando. ¿La están viendo ahorita? Aquí no se ve, en la No grabación se logra ver. Sí, es curioso porque cuando lo grabo asincrónico sí veo la flechita, pero bien, voy a tratar de volverles a marcar. Vean. Este par de electrones que está sobre el oxígeno en el alcohol, esos dos pares. Cuando se enlaza con el hidrógeno, bueno, hay un par que queda allí, arriba ya no hay ningún par, lo que hay es una carga positiva porque ganamos un hidrógeno. Y ese par de electrones lo perdió, entre comillas, el oxígeno para darlo a la formación del enlace adicional con hidrógeno. Ahora hay dos hidrógenos. Y por allí tenemos un bromo que se llevó un par de... Esos son los tres que tenía al inicio y hay uno extra, que es el que recogió del enlace con el hidrógeno. Bien, ahí estamos. Ese es el punto de partida realmente, ¿verdad? A partir de aquí es donde, bueno, voy a empezar realmente la sustitución. Y dijimos que era SN2. Bien. Hay cosas que hay que tener pues bastante presentes cuando hacemos la SN2. Voy a bajar un poquito y voy a más bien empezar a reescribirlo abajo. Vamos a tomar a nuestro alcohol protonado y a partir de allí vamos a empezar a trabajar nuestro mecanismo. Ok, en la SN2 tienen que recordar que podemos, vamos a ver, que vamos a agarrar al bromo. El bromo todavía está por allí, ¿verdad? El que se formó. Realmente el reactivo que se va a encargar de hacer la sustitución. Cuando decimos sustitución es que este grupo tiene que irse. Voy a señalarlo y luego lo borro. Ese grupo tiene que irse. Y este tiene que sustituirle en su posición. Para que sea realmente una sustitución, uno cambia por el otro. Bien, que ya sabemos qué es lo que tiene que pasar. Pero en la SN2, el reactivo que se adiciona, primero la reacción ocurre en una sola etapa, ¿verdad? El reactivo que se adiciona tiene que ir exactamente por el lado de atrás de donde está nuestro grupo saliente, atacando al carbono que lo porta. Cuando eso se enlaza por allí progresivamente, este enlace empieza a romperse. Se forma un intermediario por allí y todo el asunto, pero yo me voy a borrar todas esas etapas y vamos a ir de una vez al producto porque la reacción ocurre en una sola etapa. Aquí tendríamos a nuestro bromo enlazado y a nuestra molécula de agua ya retirada de su estructura inicial. Ok, vemos aquí entonces nuestro producto, que sería el halogenuro alquilo, el producto realmente, y el grupo saliente. Eso es una sustitución. Pusimos entonces al bromo en lugar del OH. Punto. ¿Okay? Eso si nos vamos por la vía, que entonces en este caso estamos llamando SN2, perdón. En una sola etapa, SN2 pasa por un carbocatión intermediario. Bien, esa sería la primera de las reacciones que queríamos estudiar. La siguiente que vamos a estudiar sería las deshidrataciones, la que pusimos en la numeración que yo les había puesto arriba. Número 2, que es la reacción de un alcohol con ácido sulfúrico. De hecho, esta reacción vamos a ponerle que es un equilibrio con ácido sulfúrico y pues también se ocupa un poco de calor. Allí lo que se termina por formar es un alqueno, es una eliminación. Hay una salida de un equivalente de molécula de agua. Ahí la volví a reescribir, ¿verdad? Y vamos a poner la identidad con un ejemplo. Entonces voy a hacer un ejemplo y explicar un par de cosas y vamos a terminar entonces por acá y luego en la siguiente sesión trabajaremos el resto, porque no quiero robarles más tiempo del que ya amablemente me han dado. Entonces, vean, vamos a usar un alcohol y voy a poner un alcohol. No quería escribirlo con ese color. Vamos a usar un alcohol que tenga suficiente impedimento estérico. Espero recuerden bien ese concepto, ¿verdad? Que sea tan voluminoso que, por ejemplo, vamos a ver por aquí, que sea tan voluminoso que el ataque por detrás sea muy difícil y por tanto no se pueda llevar a cabo. ¿Ok? Para que esto ocurra, como lo escribí antes, como una SN2 o lo que sea que escriba, tiene que haber un espacio por allí. Entonces vamos a usar un alcohol un poco voluminoso. Lo primero que vamos a decir es que ya partimos de una premisa inicial por acá, diciendo que se forma un alqueno.
y que se va el OH y un H también. Entonces vamos a partir de la idea de que estamos escribiendo como producto un alqueno, eso es una eliminación, no es una sustitución. Pero vamos a escoger un alcohol voluminoso. Por ejemplo, un ciclohexanol. Es un alcohol bastante incómodo para que lo pueda atacar alguna cosa y producirle una sustitución. Ahora bien, cuando tenemos entonces ese alcohol, lo primero que vamos a escribir es el producto y luego intentaremos darle un poco de forma al mecanismo. Bien, pensemos entonces en el producto que escribamos aquí. Vamos a decir que aquí tenemos al carbono que porta al OH, pero que hay carbonos vecinales, adyacentes. Y de hecho, que portan hidrógenos. Entonces, por ejemplo, este porta 2 hidrógenos. Y el de arriba también porta 2 hidrógenos, pero me voy a centrar en uno de los dos. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, saco un hidrógeno de un lado y a un OH de un lado. Y entre los dos vamos a formar allí un doble enlace. Entonces vamos a tener como producto final que en este carbono donde estaba el OH ya no está. Y en este otro donde estaba uno de los dos hidrógenos ya tampoco está. Y bueno, sacamos un equivalente de agua. Eso es a modo de completar el producto. Ya tenemos por lo menos una primera plantilla de partida. Lo que no hemos dicho es realmente cuál es el proceso que implica el mecanismo. Y es entonces donde quiero centrar la atención un poco. Este mecanismo, recuerden que los mecanismos pueden ir por la vía E1 o por la vía E2. Y por demás está decir que, bueno, me gustaría que analicen mucho cuidado el resumen que hicimos antes, ¿verdad? Al final, bueno, el resumen que les dejé grabado, para que puedan identificar bien las condiciones de cuándo voy por un lado o por el otro. Lo primero que ya les di cuando usamos este reactivo es que vamos a ir por la eliminación, pero no hemos descartado cuál de las dos. Entonces eso es lo que quiero pues, tratar de indicarles por acá. Cuando el reactivo es voluminoso, como es este el caso, es muy poco probable que nosotros vayamos por una eliminación por la vía pues E2, porque eso, digamos, haría que el ataque nucleofílico sea muy difícil. Entonces lo que hacemos acá es que vamos a suponer que en sustratos que son voluminosos, como digamos terciarios y secundarios cíclicos o que tengan muchos grupos, ¿verdad? Allí se pueden formar carbocationes que son estables y nos vamos a ir por la vía 1. Entonces vamos a asumir aquí una E1. Partiendo de esa premisa, entonces lo que vamos a hacer es intentar explicar ese proceso. Vamos a irnos por el alcohol y vamos a poner los pares de electrones. Y de una vez vamos a poner el ácido sulfúrico. Recuerden que cuando escribimos un mecanismo, allí sí tenemos que extendernos y todo el asunto. Entonces ya no voy a poner ácido sulfúrico como H2SO4, sino que lo voy a hacer así. Vamos a poner como H o CH3H. Y aquí están pares de electrones y todo eso me ayuda un poco para irme guiando. ¿Por qué me ayuda eso? Porque vean, recuerden que parte de lo que se forma en la salida es ácido sulfúrico. Perdón, de lo que se forma como producto final es agua. Lo que uno se podría preguntar por aquí, en la reacción de arriba, la que está en azul, ¿verdad? En mi dibujo inicial, ¿qué se hizo el ácido sulfúrico? O sea, cuando digo que se hizo es, ¿reaccionó? ¿O quedó igual? Quedó igual. Eso significa que es un catalizador. En realidad el ácido sulfúrico es un catalizador. Lo único que hace es que él interviene, pero como catalizador, si él intervino, tiene que recuperarse, porque si no, entonces se habría modificado de manera neta y sería un reactivo. Entonces, si él interviene como catalizador, entonces siempre nuestros procesos de mecanismos, cuando hay un catalizador, inician con la participación de ese catalizador. Entonces, ¿qué es lo que hace en esencia el ácido sulfúrico? Recuerden que el OH, yo estaba utilizando ese término para hacerlo un poco más cotidiano y más familiar. Es un pésimo grupo saliente. Y lo que hacemos es apalearlo. O sea, lo vamos a convertir en una especie que sea mejor grupo saliente porque se enlaza más débil a la cadena. Ok, entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, básicamente el OH, que es los pares de electrones o el oxígeno, son nucleofílicos. Por cierto, el oxígeno es, el hidrógeno es parcialmente positivo y el oxígeno es parcialmente negativo. Ahí hay un enlace polar. Entonces, como el oxígeno del ácido sulfúrico es parcialmente positivo, el OH lo puede atacar. Se enlaza con él y este viene para acá. Van a ver que el ácido sulfúrico pues pierde un hidrógeno, ¿verdad? Pero lo pierde momentáneamente. O sea, él queda como OSO3H y con carga negativa. ¿Cómo sé que es negativa? Porque vea que la flecha
que tiene los electrones va hacia él. O sea, él está atrayendo electrones, se lleva un par de electrones que no tenía antes. El del enlace con el hidrógeno. Entonces, por eso es negativo. Ahora, vamos al alcohol. ¿Cómo queda? Bien, está claro allí que el alcohol está, si seguían aquí con mi flecha, voy a ver si la puedo reescribir. Me gustaría que el puntero se observe, pero bueno. Como el que está dando los electrones es nuestro oxígeno del alcohol, entonces ese oxígeno del alcohol, pues primero gana un hidrógeno extra y él adquiere carga positiva por haberle dado los electrones para enlazarse con el hidrógeno. Bien, tenemos esas dos especies. Ahora, eso lo que hace es que pues ya el OH sea un buen grupo saliente. Dijimos entonces que esto que está aquí, primero, bueno, es un sustrato, es un alcohol que tiene dos otros carbonos, entonces significa que es secundario, pero además es cíclico, o sea, realmente es una molécula relativamente voluminosa. Entonces irá por la vía, dijimos que era una eliminación, va por la vía E1, por ser secundario y por ser cíclico y voluminoso y demás. Entonces, como es una E1, en un proceso de una eliminación E1 ocurre en dos etapas. Hay una primera que es una etapa relativamente lenta. Esa etapa lenta es que primero se va un grupo saliente. Primero, antes de que se vaya el de a la par, primero hay la salida de uno y luego hay la salida del otro. Entonces vamos a sacar a nuestro primer grupo. Lo sacamos y decimos, bien, ya se va eso como OH. Pero aquí, donde se rompió el enlace y se fueron los electrones, aparece una carga positiva. ¿Bien? Ok, tenemos entonces nuestra carga positiva por allí. Y vamos a decir entonces que tenemos un carbocatión, pero el producto final dijimos que era un alqueno. Bueno, para que se forme el alqueno, necesita que un carbonito de estos de la par, ya sea este o este otro, pierda también un grupo, para que se forme un enlace entre ellos dos. Es decir, tiene que irse hidrógeno, por ejemplo, de los dos que están allí. Vamos a suponer que, por ejemplo, sería este el que se va. Bien, ese hidrógeno no se va a ir por sí mismo. Alguien tiene que retirarlo. Pero ya nosotros tenemos una pista de más o menos quién lo puede retirar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a nuestro catalizador que de momento está habiendo perdido un hidrógeno. O sea, ahí todavía le hace falta el hidrógeno que él dio primero. Él da primero un hidrógeno para que el OH se vaya en forma de agua, pero luego vuelve a recuperar ese hidrógeno. Entonces vamos a hacer esa segunda etapa de esa manera. Entonces tenemos a nuestro catalizador OSO3H, carga negativa. Si quieren pueden haberlo escrito así también. Así, da lo mismo, cualquiera de dos formas, no importa. Y esa especie, bueno, que es el catalizador, recupera su hidrógeno. Bien, cuando lo recupera, él queda como inicialmente estaba, que fue lo que dijimos aquí arriba, ¿verdad? ¿Qué se hizo el catalizador? Bueno, ahí sigue estando. Allí está todavía. Nada más que se regenera. Ahora, bien, ¿qué pasa cuando él se enlaza acá? Bueno, que el enlace carbono-hidrógeno se rompe para que se forme la insaturación en el ciclo. Entonces tenemos acá eso y ahí está nuestro alqueno. Es el que estábamos tratando de justificar su formación. ¿De acuerdo? Ok, bien. Voy a cerrar aquí con un ejemplo, no voy a hacer mecanismo, voy a cerrar nada más con el ejemplo y vamos a quedar allí por hoy. Bien, para completar entonces la idea, este sería el segundo ejemplo de una deshidratación de alcoholes. Pero ahora voy a hacer una de cadena abierta. Y de hecho es un sustrato bastante sustituido. Cuando digo sustituido es que tiene muchos, bueno, el carbono que porta al hidroxilo tiene a uno, a otro, tiene 3 cadenas de carbonos, es un alcohol terciario. Y vamos a ponerlo a reaccionar con pues, azul sulfúrico para que sea una eliminación y se forme un alqueno. Azul sulfúrico y calor. Bueno, aquí sabemos que va a ser una eliminación. ¿Qué tipo de eliminación? Bueno, solo falta ver un poco el sustrato. Es un sustrato bastante impedido y demás. Vamos a asumir entonces que es una E1, por ejemplo. Vamos a decir que es una E1. Ahora, recuerden que para que ocurra la eliminación, se necesita que el carbono que porta el hidroxilo se vaya en forma de agua, ¿verdad? Pero se necesita que de un carbono vecinal, que puede ser este,
haya pérdida de hidrógeno para que entre ellos dos se forme el doble enlace. Ahí. Pero también aquí hay hidrógenos para que se pierdan. Entonces, aquí también podría ser que se vaya y ahí se forma el doble enlace ahí. O en este otro carbono. Ahí sea donde se pierda el hidrógeno y el doble enlace se forma acá. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay más de un posible producto. Es decir, yo podría formar, digamos, el doble enlace aquí, o podría formarlo más bien acá. Tengo dos productos. Si a alguien se le ocurre un tercero como este y se le está viniendo a la mente, sepa que este es igual que este otro. Repiten, son los mismos. Aunque a usted le parezca que está proyectado hacia abajo, es el mismo. Entonces no es un tercer producto, voy a escribir solamente dos. Ahora, si nosotros vemos que son dos productos, siempre la pregunta lógica cuando tenemos más de un producto es si hay alguno que predomine sobre el otro. Y sí, sí lo hay. Si analizamos los dos, por ejemplo, este sería un alcohol que experimentalmente me da rendimientos de hasta un 84% y este me da rendimientos de un 16%, por ejemplo, para poner en los números gruesos. Entonces significa que este es el producto mayoritario. Bueno, yo tengo datos experimentales para confirmar eso. Pero ¿qué pasa si uno no los tiene? Bueno, nos valemos de algo que ya habíamos analizado antes. En uno de los videos yo les he dicho a ustedes que existe una regla que se llama regla de Zaitsev, ¿verdad? Que indica que la formación de un alqueno, vamos a formar un alqueno que lo podemos ver de dos formas, como el producto más sustituido, es una forma de verlo. Cuando digo sustituidos es que vamos a ir al carbono del extremo, ese color no me da mucho contraste, vamos a usar un amarillo. Ahí, a ese carbono del doble enlace, vamos a ver cuántos carbonos tiene. 1, 2. Ok, hay dos carbonos, pues suman. O en vez de dos carbonos, vamos a decir dos cadenas R. Y el otro carbono tiene solamente uno, entonces te suma uno más. Tengo 3 cadenas R para ese alqueno y para este otro vamos a ir a hacer lo mismo. Vamos a empezar con el doble enlace de este extremo y tengo a 1, a 2 cadenas R. Voy a ir del otro lado. De este lado lo que hay son hidrógenos, entonces no hay nada ahí. Entonces el total son 2 cadenas R. Entonces el producto de 16% tiene 2 cadenas R y el de 84% tiene 3 cadenas R. Entonces, este es el mayoritario. La otra forma que habíamos visto de la regla de Zaitsev es que podíamos decir que el producto es el que tenía menos hidrógenos. Es lo mismo, es otra forma de verlo, pero es en realidad lo mismo. O sea, lo que estamos diciendo es, por ejemplo, en esta molécula, ese color no me gusta. Ok, aquí solamente hay este hidrógeno, nada más. Entonces, la molécula de 84% tiene solo un hidrógeno. Los otros extremos son cadenas R, lógicamente. Y el producto de la izquierda tiene a 2 hidrógenos, porque es terminal. Hay 2 hidrógenos, entonces son 2 hidrógenos. ¿Quién tiene menos hidrógenos? La molécula de la derecha, que también es la más sustituida, por lógica. En vez de hidrógenos hay cadenas R. Entonces llego a la misma conclusión de que el producto mayoritario sería ese y sería la forma entonces que hacemos la justificación para ese caso. Ok, listo. De acá, bueno, son las 4:12, entonces me gustaría más bien, para evitarles hacer un poco más largo, terminar por allí y luego pues dejar lo siguiente para la otra vez que nos veamos. Ok, entonces voy a hacer una pausa por acá. No sé si tienen alguna duda, alguna cosa, chicos, antes de que hagamos ya la finalización. Profe, pues un poquitito para arriba, nada más. Sí, claro. De hecho, voy a bajarle el zoom para que pueda verse un poco más la pantalla. ¿Qué tanto más para arriba? Esa última, la verde, Sí. ¿le agregamos más agua o lo dejamos así, solo el ácido y el alqueno? Sí, lo que pasa es que no sé si notaron, pero algunas veces yo voy, sí, aquí se perdió el agua. Lo que pasa es que esta agua que se perdió está puesta aquí como producto. Entonces, como yo ya la había puesto ahí, no la volví a escribir otra vez porque sería como redundante. Está bien, gracias. Entonces, sí, ya está. Pero usualmente uno no es tan quisquilloso con los productos. En el mecanismo sí uno los va poniendo, pero digamos, si por ejemplo lo había dejado arrastrado aquí y no cambió en las otras etapas, entonces ya se asume que ya alguna vez uno lo escribió, entonces no hay que volver a poner de nuevo. Eso sería, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo no, profe, gracias. Excelente. Profe, vieras que yo tenía una, pero de los videos, del primer video